Hola a todas, a todos, muy bienvenidos a este nuevo video de este curso de formación bíblica. El tema que vamos a tratar hoy es la estructura del Antiguo Testamento. Cómo está ordenado, cómo está estructurada esta cantidad, esta diversidad de libros que componen el Antiguo Testamento. Para eso les voy a compartir una presentación. Eso es. Ahí empezamos con la presentación. La estructura entonces del Antiguo Testamento. ¿Cómo está ordenado? ¿Cómo se ha organizado el material? ¿Cómo se han organizado este conjunto de libros dentro de esto que llamamos Antigua Alianza o Antiguo Testamento? En primer lugar, tenemos el libro o el conjunto de libros más importantes, que es el Pentateuco. El Pentateuco reúne 5 libros. Penta quiere decir 5, entonces son los primeros 5 libros o rollos, que es lo que va a constituir la ley o la Torá. Son los escritos más importantes del Antiguo Testamento y constituyen para el pueblo judío el corazón de su fe. El Pentateuco es la Torá. Si ustedes toman una Torá, los 5 libros que están en la Torá son los mismos 5 libros que tenemos nosotros en nuestro Antiguo Testamento. Como les digo, el corazón de la creencia judía, la ley. ¿Qué otros libros tenemos aquí en el Antiguo Testamento? En el Pentateuco. Tenemos en primer lugar el Génesis. El Génesis nos habla de los orígenes del mundo, capítulos 1 al 11, aquí encontramos en el capítulo 1 y 2 los mitos de creación, de los cuales hablábamos hace algunas sesiones, y el origen de lo que va a ser propiamente después el pueblo de Israel. Aquí comienza con la historia de Abraham, los patriarcas, etc. Entonces, el Génesis es el relato de los orígenes. Luego, el segundo libro es el libro del Éxodo. Es un libro muy importante en la tradición judía. Se nos narra la liberación del pueblo de la esclavitud de Egipto y es el libro que constituye, podemos decir, la piedra angular de la fe del pueblo judío. Dios ha actuado en la historia para liberarnos y recordar ese acontecimiento es lo que va a dar origen en torno al siglo VI de lo que vamos a llamar propiamente tal la religión judía. Y como les digo, esta liberación del pueblo de esa esclavitud va a ser el puntapié inicial o la piedra fundante de su experiencia de Dios. Dios es un Dios que libera. Luego tenemos el libro del Levítico, que son una serie de normas, prescripciones o leyes para el culto, cultuales. El libro de Números, que es una especie de continuación del Éxodo, donde se van narrando los primeros pasos de este pueblo en esta tierra de Canaán que empiezan a conquistar. Y el quinto libro del Pentateuco es el libro del Deuteronomio o Segunda Ley, que serían una serie de discursos de Moisés antes de morir y una reformulación de la ley. Estos 5 libros entonces son lo que nosotros llamamos el Pentateuco y, como les decía, son los libros más importantes del Antiguo Testamento. Más detalles sobre estos libros van a encontrar, por supuesto, en el material que tienen ustedes en la plataforma. Además del Pentateuco, tenemos una serie de libros que hemos llamado libros históricos. Estos libros recogen y cuentan, narran la historia de Israel, pero les pongo historia entre comillas, porque la historia de Israel que se narra acá no es la historia entendida en un concepto moderno, como lo haríamos nosotros hoy, con fuentes, con un afán historizante, con datos concretos, etc. Es una historia que más bien busca transmitir la forma como Dios ha actuado en ese pueblo, en ese contexto, en esa historia, porque lo que buscan narrar es una experiencia de Dios, no buscan contar la historia del pueblo de Israel con nuestra mentalidad moderna. Para eso tenemos que ir a libros de historia.
lo que buscan aquí es narrar la relación de Dios y su pueblo, cómo esa acción de Dios da origen a este descubrimiento de un Dios que se relaciona, que escucha el clamor de su pueblo, que acude en su ayuda, etc. Y ese mismo Dios, como hoy sigue estando presente y actuante en medio de este contexto que estamos viviendo hoy de pandemia, por ejemplo, y en todos los contextos históricos. Entonces, valga aquí en este momento un pequeño paréntesis para explicarles que el trabajo bíblico, así como el trabajo teológico en general, es un trabajo que tiene que estar siempre en proceso. Es un trabajo, podemos decir, provisorio, es un ensayo, porque vamos avanzando en nuestros descubrimientos, aquí a propósito de la escritura, gracias a las ciencias auxiliares. Las ciencias auxiliares son aquellas ciencias que nos ayudan a comprender mejor la escritura. Por ejemplo, la arqueología bíblica, la sociología que podemos proyectar a la época, la psicología que se puede proyectar a la época, la literatura o la lingüística de la época, etc. Entonces son una serie de disciplinas que nos permiten ir avanzando y comprendiendo mejor y más profundamente, en este caso, qué es la escritura. Bueno, desde este trabajo bíblico en curso, en progreso, hay tres grandes tradiciones en el Antiguo Testamento, yavista, deuteronomista y sacerdotal. Son tres teorías o hipótesis de trabajo de acuerdo a lo que va apareciendo en los mismos textos bíblicos. Estas tradiciones y estas hipótesis van cambiando, van completándose, algunas pierden fuerza, ganan fuerza otras, etc. Lo que les quiero transmitir aquí es que el trabajo bíblico es un trabajo que está en progreso, que se está haciendo, es un trabajo siempre en curso. Bien, desde ese lugar de provisionalidad entonces, estos libros históricos a los cuales me voy a referir, es importante recordarles que no están escritos por historiadores en nuestro concepto moderno de la historia, sino que están escritos por teólogos que buscan transmitir la experiencia de Dios que va haciendo el pueblo en esas circunstancias y contextos históricos determinados. Desde ese lugar, entonces, esta tierra que está aquí, que va a ser ocupada por el pueblo, que después el pueblo se va a formar una monarquía, que la monarquía después será destruida, etcétera, todo lo que le va a suceder a las tribus que van a empezar a habitar este lugar, que serán conquistadas, que se van a organizar, etcétera, vamos a ver que se han conservado dos grandes historias. Por un lado, lo que llamamos la tradición deuteronomista y por otro lado, la tradición sacerdotal. Con respecto a la primera, la tradición deuteronomista incluye los libros de Josué, Jueces, los dos libros de Samuel y los dos libros de Reyes. ¿Qué se va a narrar en estos libros? Como les decía, los acontecimientos desde la entrada en Canaán hasta la monarquía. El libro de Josué es precisamente el libro que nos va a narrar la conquista de esta tierra de Canaán. Josué, el sucesor de Moisés, debe entrar a esta tierra prometida de Canaán, va a cruzar por el Jordán a la altura de Jericó, destruye Jericó y de ahí se inicia la conquista de la tierra. Y la conquista de la tierra fue una conquista militar. Entonces nos vamos a encontrar con un Josué que es un guerrero y que se va anexando este territorio que Yahvé había regalado. Luego, en el libro de los Jueces, se nos narran los primeros momentos en donde todavía no está formado el pueblo de Israel, sino que hay diversas tribus diseminadas por esta tierra,
hay guerras, hay alianzas políticas, alianzas económicas, etc. Y estas tribus tienen un líder, y a ese líder es al que se le conoce como jueces. Paulatinamente, estas tribus se van a ir organizando en una confederación de tribus y luego van a dar lugar a un pueblo que tendrá una monarquía. Pero estos son procesos históricos lentos. Y en todo este proceso, el pueblo va haciendo una experiencia de Dios particular y eso es lo que los libros nos buscan transmitir. Luego, los 2 libros de Samuel y los 2 libros de Reyes van a formar de una unidad y nos narran de una manera bastante organizada y continua, ordenadita, cronológicamente incluso, la monarquía en Israel. Entonces, primero y 2 de Samuel y primero y 2 de Reyes nos cuentan sobre la monarquía. Ahora bien, otros libros históricos de la otra tradición, la tradición sacerdotal, estos libros nos van a narrar desde el inicio de la monarquía hasta un tiempo después, un par de siglos después del exilio en Babilonia. El exilio en Babilonia se produce en el siglo VI, por lo tanto estos libros van a abarcar parte de lo que va a ser el ciclo posterior de retorno a la tierra, reconstrucción del templo, etc. Tenemos en este grupo de libros primero los libros de crónicas 1 y 2, forman también una unidad. Nos van a narrar los mismos o muy similares acontecimientos que nos narran los libros de Samuel y los libros de Reyes 1 y 2 respectivamente, pero con algunos retoques y con algunos elementos distintos y novedosos que van a ir cambiando la mirada teológica. Es decir, libros que nos van a decir en esos mismos acontecimientos cómo es la percepción que tiene ese pueblo de su experiencia de Dios, cómo es su experiencia de fe, pero como les digo, desde esta otra tradición que llamamos sacerdotal. Luego tenemos una serie de pequeños libros, pequeñas obras también que vienen de esta tradición histórico-sacerdotal, como el libro de Esdras y Nehemías, que van a tener una serie de relatos históricos de la época inmediatamente después del exilio y el retorno, entre el 538 y el 350 aproximadamente. Luego tenemos un conjunto de libros, Ruth, Tobías, Judith y Esther, que nos van a contar distintos episodios de la historia de Israel, con un carácter siempre teológico. No olviden esto, no buscan enseñarnos historia, buscan enseñarnos un mensaje teológico, buscan mostrarnos una experiencia de Dios en una circunstancia determinada y en un contexto determinado. Y por último, los 2 libros de Macabeo, que son relatos independientes entre sí, que tienen bastante buen nivel de historicidad y que narra la rebelión macabea entre los años 167 y 142 antes de Cristo. Entonces, estos libros históricos también, llamados históricos de la tradición sacerdotal. Vamos a pasar ahora a otro grupo de libros, que son los libros poéticos y sapienciales. Se suele decir que la poesía es la música del lenguaje. Bueno, en la Biblia también tenemos música del lenguaje. Tenemos una serie de libros poéticos, poesías propiamente tal, tenemos preguntas acerca del sentido de la vida, de la muerte, de la existencia, tenemos pedagogía y reflexiones en torno a la pedagogía. Toda esta sección, que vamos a llamar libros poéticos y sapienciales, es una sección bastante diversa en cuanto a los géneros literarios. Es una sección que podríamos decir así, es como nuestra carpeta de varios en el computador, donde vamos poniendo todos aquellos textos o documentos que no sabemos muy bien dónde más nos pueden calzar.
Dentro de esta carpeta de varios que vamos a llamar libros poéticos y sapienciales, tenemos el libro de Job, que podemos resumir en esta pregunta: ¿por qué al justo le va mal y al impío le va bien? Que es la pregunta por el mal y el sufrimiento, que va a ser un libro muy importante porque va a cambiar el punto de vista y la mirada respecto del mal y del papel que le cabe a Dios en el mal. Tenemos también la colección de poesías que llamamos Salmos, una colección de 150 poesías religiosas que se van escribiendo a lo largo de la historia de este pueblo. Es una forma de orar poética, es una forma de orar que probablemente, hasta donde sabemos hoy día, era una forma muy común para orar en el siglo I. Jesús probablemente oraba con varios de los salmos. Los salmos se aprendían de memoria, bueno, toda la escritura se aprendía de memoria, la Torá se aprendía de memoria, los salmos se recitaban de memoria, etc. Entonces, los salmos son textos que ayudan mucho al pueblo en la oración y nos siguen ayudando hoy día en la oración. Luego, los textos que están reunidos en Proverbios. Los textos de Proverbios reúnen textos de la sabiduría popular. Van precedidos por un elogio a la sabiduría divina y luego las máximas de la sabiduría popular del pueblo en ese momento. Luego tenemos un libro que se llama Sabiduría, propiamente tal. Es un libro más bien griego que se escribe en el año 50 aproximadamente, antes de Cristo. Luego tenemos el Eclesiastés o Kohelet, es una colección sapiencial de un tono pesimista, que busca poner al creyente de frente a la dureza de la vida. Entonces es una reflexión que tiene que ver con el contexto complejo, doloroso que tantas veces tiene nuestra vida. Tenemos también dentro de esta colección el Cantar de los Cantares, un libro precioso de poesía amorosa, erótica. Es un canto de tálamo, un canto de cama, es un canto que se cantaba cuando había la celebración, se celebraba una boda, un matrimonio. Canta el amor humano. Es una preciosa cántico, un precioso cántico al amor humano y erótico. Y es muy bonito porque a partir de este cántico, como les digo, humano y erótico, pasa a formar parte de la escritura de nuestro Antiguo Testamento y se convierte también en una metáfora para hablar del amor de Dios y su pueblo. Metáfora que conocemos muy bien de los místicos después, en donde ella representa al alma y él, el novio, el amado, representa a Dios. Pero el origen de este libro es completamente profano y, como les digo, canta el amor entre una pareja de amantes, el amado y la amada. Luego tenemos el libro de Sirácida o el Eclesiástico, que son también una serie de máximas de sabiduría. Se relee parte de la historia de Israel con una óptica propiamente de sabiduría. Ahora bien, como les decía, todos estos libros que han caído en esta especie de saco que llamamos libros poéticos y sapienciales, no todos tienen estrictamente un carácter poético. Entonces, quiero mostrarles cuáles son los textos propiamente poéticos. Esto ustedes lo van a encontrar en sus apuntes con mucho más detalle, pero los textos propiamente poéticos serían los salmos, que es esta poesía religioso-cultural que nos sirve para la oración hoy día también. El libro del Cantar de los Cantares, esta poesía amorosa, erótica y amorosa de una pareja de amantes.
y las lamentaciones, que es una elegía fúnebre, es un canto doloroso que llora por la pérdida, por la destrucción, etc. Y los libros de sabiduría, podemos hacer una distinción, una triple distinción. En primer lugar, textos que son típicamente hebreos, como capítulos 1 a 10 de Proverbio y el Eclesiastés. Un poco después podemos incorporar textos que son hebreos, pero que además adicionan o suman algunos elementos propiamente helénicos o griegos, como Proverbios del 1 al 9 y como el Eclesiástico. Entonces, en este contexto se da textos que son hebreos, de matriz hebrea, pero al cual se le suman elementos o rasgos griegos o helénicos. Y tenemos por último el texto de la sabiduría, que como les decía es uno de los últimos textos que se escriben del Antiguo Testamento. De hecho, este texto se va a escribir directamente en griego y tiene categorías de pensamiento que son total y completamente griegas. Entonces, esta clasificación que van a poder encontrar con más profundidad y más orden en los apuntes es la que podemos dar como alternativa un poco a lo que les estaba diciendo desde el punto de vista propiamente de los géneros literarios. Ahora bien, tenemos otro grupo de libros que son los que llamamos libros de reflexión teológica. Como esto tiene un afán pedagógico, no es que se llamen así, sino que estamos buscando darle como una estructura, recuerden, al Antiguo Testamento. Y dentro de estos textos de reflexión teológica volvemos a mencionar el texto de Job con esta pregunta sobre el mal, texto de Proverbio que acabamos de mirar, el texto de Ruth que ya mencionamos. Pero tenemos también otros textos como el de Baruch, el de Daniel, que tiene un género apocalíptico, que es el mismo género literario que tiene el Apocalipsis del Nuevo Testamento. En el caso del libro de Daniel, es un libro que se escribe para sostener la fe del pueblo durante la persecución de los macabeos, la persecución macabea. Luego tenemos otro texto que es el libro de Jonás. Conocemos la historia de Jonás, que se lo traga la ballena por 3 días, y que nos habla de la misión profética, del espíritu de misión, y de cómo Jonás se va resistiendo a este llamado que le hace Adonai. Luego el libro de Tobías, que nos va a hablar del hombre justo y de la providencia de Dios. El libro de Judí, la liberación del pueblo obrado por una mujer que hace de líder en esta liberación, y el libro de Esther, la reina Esther, que con la gracia de Dios es capaz de cuidar y de guiar en un momento importante a su pueblo. Bueno, cada uno de estos libros son una unidad en sí misma, pero también dialogan con los otros textos que están en el Antiguo Testamento. Entonces, vamos viendo aquí, vamos entrando en diversas miradas que los autores tenían respecto de su experiencia de Dios en el contexto histórico que les toca vivir. Vamos a dar un último paso hacia la profecía. La profecía en Israel va a alcanzar una importancia muy grande y una dignidad que no tuvo la profecía en otras culturas o en otras variantes o en otras religiones. La profecía en Israel transmite no el deseo o la voluntad de un profeta en particular, sino que va a transmitir siempre la voluntad de Dios, incluso en contra de los intereses personales o incluso nacionales. Y esto es lo que le va a dar este carácter tan importante a la profecía en Israel. El profeta va a ser siempre el intermediario de Dios para transmitirle a la humanidad lo que debe hacerse en el presente, las incertidumbres en el pasado y las correcciones que el pueblo debe ir haciendo a lo largo de su caminar en la historia. La profecía
va a ser habitualmente a través de visiones y de palabras. Visión y palabra pone Adonai en su boca. Y les decía, el profeta va a hablar siempre en nombre de Dios, es un intermediario de Dios. Un profeta nunca va a decir, yo digo, sino que va a decir, oráculo de Yahvé o así dice el Señor, por ejemplo, que son pequeñas fórmulas que pertenecen a este género que llamamos profecía. Estos libros proféticos los vamos a dividir en dos grandes grupos. Los profetas mayores, que son Isaías, Jeremías y Ezequiel, y los profetas menores, que están aquí los nombres, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahún, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías, profetas menores de tanto el reino del norte como el reino del sur. Los profetas mayores, una breve palabra de cada uno. El libro de Isaías es un libro que va a reunir escritos que vienen de muchos años distintos, de 4 a lo menos corrientes diversas o tradiciones diversas, que se van compilando y escribiendo a lo largo de la historia y que se ponen bajo el nombre de Isaías, dado el gran prestigio que tenía el profeta. Esto es un fenómeno bastante habitual en la antigüedad, no solamente en la escritura, también en otras artes, por ejemplo en la pintura. En fin, se llama pseudonimia, que implica firmar o poner el nombre del autor principal o del maestro principal, etc. Y bajo ese nombre se van poniendo otras colecciones de texto. Eso es lo que pasa con el libro de Isaías. El libro de Jeremías. Jeremías va a profetizar en Judá, reino del sur, en estas épocas, entre el 627 y el 587 a.C. Jeremías va a tener un rol importante en la reforma deuteronomista, al momento de vivir. Toda esta reforma le va a corresponder al profeta Jeremías vivir la ruina de Jerusalén. Y por último, tenemos al profeta Ezequiel, que escribe desde el exilio en Babilonia, entre el 594 y el 570, más o menos, y Ezequiel va a ser un testigo lejano, de oídas, de lo que fue la destrucción de Jerusalén por parte de Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Entonces, estos 3 profetas es lo que llamamos profetas mayores, y se llaman profetas mayores por la envergadura de su obra, que es una obra mayor. Y tenemos luego los profetas que les mencioné hace un ratito. No voy a entrar en el detalle de estos profetas porque me alargaría mucho. Ustedes tienen ese detalle en sus apuntes, así es que lo pueden mirar ahí. Pero los profetas menores son, o llamados también los 12, son profetas de menor envergadura, que nos han entregado a veces imágenes hermosísimas de la escritura y de la relación de Dios con su pueblo. Pienso, por ejemplo, en este momento en el profeta Oseas, que nos entrega esa preciosa imagen esponsal de Dios y la humanidad. En fin, ustedes pueden profundizar en estos profetas menores y en todos los otros temas que he tratado en este video, en el apunte que tienen en la plataforma. Y quisiera terminar, a propósito del profetismo, preguntándonos e invitándoles a preguntarnos por el profetismo hoy. ¿Quiénes son? ¿Dónde están nuestros profetas y profetisas el día de hoy? El profeta se distingue porque levanta una palabra incómoda, una palabra que nos hace cuestionarnos, que nos hace mirar cómo estamos viviendo, si estamos o no estamos siendo fieles al querer de Dios. Entonces, quiero terminar esta clase de hoy planteando esta pregunta, ¿ah? ¿Dónde están
los profetas y las profetisas de hoy? ¿Sigue existiendo el profetismo el día de hoy? ¿Dónde están? ¿Quiénes son? ¿Mm? Bien, con esto terminamos entonces este tercer video sobre la estructura del Antiguo Testamento. Voy a dejar de compartir. Bien. Y les animo a todas, a todos a leer los textos. Ojalá puedan llegar no solamente con el video visto para cuando tengamos nuestra sesión de Zoom, sino también con los textos, ojalá leídos, de manera que podamos tener una conversación tan fluida como nos sea posible a través de este sistema online. Les agradezco muchísimo la atención y les animo a seguir creciendo en el conocimiento de la escritura. Que tengan una muy buena jornada.